Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro segundo segmento. Hoy estamos a viernes 24 de enero del año 2020. Hemos estado acá, pues, introduciendo el programa, ¿no?, con algunos de los asuntos y los temas que creo que son de importancia, de impacto, que tenemos que analizar. También, pues, esta situación del cambio climático y cómo está afectando probablemente lo que podría ser no únicamente la producción de alimentos, las ciudades que puedan verse afectadas por los niveles del océano, ¿no?, los virus, bacterias y otros agentes patógenos que puedan producirse, no solamente por la destrucción ambiental o ecológica, sino por la migración de las personas. Pues vienen personas migrando de todas partes del mundo y no hay forma, ¿no?, de poder, pues, saber quién viene enfermo, quién no viene enfermo, y todas estas cosas, pues, podrían implicar, ¿no?, en el futuro, en la actualidad o en algún momento, contagio de diferentes enfermedades, otro tipo de cosas. O sea, lamentablemente, pues, esta es una aldea planetaria y aquí, pues, estamos conectados todos de alguna forma u otra. De esa misma manera que yo les hablo eso y les digo eso, pues algo que esta semana también publicamos al principio de semana tiene que ver con dos archipiélagos que hay en el Pacífico que están amenazados para desaparecer. Son dos naciones, Kiburti y Tumbula, o Tumbala. Tumbalu. De hecho, una de mis páginas es andrewaveres.tv, que viene precisamente de Tumbalu. Pues bien, Kiribati y Tuvalu son dos archipiélagos, son dos naciones, pequeñas naciones allá en el Pacífico, que llevan años pidiendo ayuda a las naciones de la región y a las Naciones Unidas porque están amenazadas con desaparecer en los próximos 10 o 15 años. Dentro de 10 o 15 años ya no van a estar allí porque el Océano Pacífico se los está tragando. Siguen subiendo los niveles oceánicos. La erosión es terrible en estas pequeñas islas y a la misma vez, como hemos dicho, según ocurre este descongelamiento del volumen de agua que baja de tierra a mar. Me explico. El hielo que está en el mar y se descongela no afecta gran cosa los niveles oceánicos. Lo que afecta el nivel oceánico es precisamente los glaciares de tierra que se derriten y corre el agua, como pasa en Groenlandia, por ejemplo, un ejemplo básico, ¿no? Lo que puede estar pasando inclusive en el Polo Sur o otras regiones del mundo, que haya tierra corre, la corrienteza llega en millones de toneladas al océano. Ahí empieza a subir gradualmente, centímetro a centímetro, los niveles del océano. Y ya estos dos archipiélagos, estas dos naciones, pues ya están experimentando esa situación y van a tener que sacar toda la gente que vive allí. Decenas de miles de personas que van a tener de refugiados a otro lugar porque ya no van a tener tierra, ya no van a tener país donde vivir. Y esto, pues, preocupante, es parte de las situaciones que van a ser tanto geopolíticas, ¿no?, como crisis humanitarias que van a estar surgiendo en el futuro y que ya, pues, vemos y veremos, ¿no?, cómo seguirán las migraciones por las grandes sequías y la guerra por el agua. Y la guerra por el agua se sigue señalando y se sigue viendo como, obviamente, la mayor preocupación. No guerra por petróleo, no guerra por carbón, no guerra por nada de eso, por agua. Porque sin el agua, pues menos, sin agua, sepa usted, para que tengan una idea, ni siquiera trabajan las plantas químicas. O sea, el agua para los procesos industriales, el agua es esencial. Aparte que para la agricultura, aparte para la vida, aparte para la limpieza, para todo. Somos 3/4 partes agua en nuestro cuerpo, al igual que lo es nuestro planeta. Así que hay una equivalencia en todo eso. Mientras se dice eso, pues también hay que pensar que comentábamos algo también esta semana en nuestra página que tiene que ver con la riqueza en el mundo. Aquí hemos hablado tantísimas veces del 1% que controla este planeta, la élite económica del planeta, ¿no? Esta gente que tiene tanto y tanto dinero que si usted pudiera medir la ganancia de esta gente por día, tendría que medirlo desde la época de las pirámides, desde hace 4.500 años atrás. Y cada una de esta gente estaría ganando $10,000 por día, desde hace 4.500 años. Multiplique, vamos, usa la matemática, usa la aritmética. Definitivamente hay gente que tiene demasiada riqueza. De hecho, hay, según los estudios de Oxfam, que se dedica precisamente a ver los niveles de riqueza y pobreza en el planeta, hay 22 hombres en este planeta que tienen más dinero que todas las mujeres que hay en África. O sea, ellos tienen riquezas que usted ni siquiera puede imaginar, trillones de dólares, porque no es únicamente lo que usted tenga en capital, en moneda, es en inversiones, propiedades, ¿ya?, en commodities, en todo lo que se mueve en bolsas de valores. Dijo una vez, ¿no?, y esto es importante, David Rockefeller, al igual que su hermano Nelson, que ellos no querían ser dueños de nada, pero sí controlarlo todo. Sin ser dueño, lo controlo todo. Y ese pensamiento, pues, lo tienen mucha de esta gente. Por eso usted cuando busca en Forbes o busca cualquiera de estas revistas, usted no encuentra a los Rockefeller, busque. Los Rockefeller están al mismo nivel de los Rothschild.
pero definitivamente han sabido mover su clan de otra forma y otra manera para pasar imperceptibles y estar en todos los negocios importantes de este planeta. Es parte de esa élite, de esos clanes que controlan la riqueza de este planeta, ¿no? Hay gente que tiene capital que va de más de 6.900 millones de dólares, el doble capital de lo que tiene tanta gente, como diríamos nosotros, corrigiendo. Esta gente, o estos grupitos de riqueza, tienen el doble de capital de lo que tienen 6.900 millones de personas en este planeta. Ahora, ese es el número correcto. A veces a uno le chispotea la cabeza un poco. ¿Se sabe lo que es eso? Tienen más dinero que casi 2/3 partes de todos los que vivimos en este planeta, y se lo reparten, y lo explotan, y lo tienen, y a quién le importa. Lamentablemente, esos determinan el destino de los demás. Los pocos controlan a los muchos, de alguna forma o de alguna manera. Pues bien, todos estos asuntos los tienen que poner a pensar. Hemos aquí hablado ya hace un momento, ¿no?, de la situación de lo que está ocurriendo en China. Creo que hay que darle seguimiento a todo eso, un problema crítico, lo que está pasando en China, con lo que han llamado la neumonía de Wuhan. Hay también algo que quiero señalar antes de entrar ya acá a compartir con el compañero Orlando Pla, y es que para el 2018, ¿no?, se inauguró precisamente un centro de investigaciones allá en Wuhan. Este lugar se llamó Wuhan P4, ¿no? Es un laboratorio de bioseguridad tipo BSL-4, como el que tiene SS en Atlanta, en los Estados Unidos, y que es también similar en algunas cosas a los que tienen los centros de guerra biológica, los que tienen los rusos, los que tienen los Estados Unidos, que ellos tienen sus sistemas, que obviamente su laboratorio de investigación de armas biológicas, que no tienen que ver con el CS de Atlanta, nada. Este centro de investigación fue el primero, o no sería el primero, pero por lo menos en el continente asiático. En Japón ya había uno anteriormente, que lo hablaremos con el compañero Pla, pero este se inauguró en el 2018 precisamente en esa ciudad de Wuhan. Lo fundó la Academia de Ciencias de China, y desde entonces pues se trabaja con este material altamente contagioso, como lo puede ser ébola, como lo puede ser anthrax, como lo puede ser la fiebre de Melbourne, como lo pueden ser cualquiera de estas fiebres hemorrágicas, que son un peligro y que pueden ser utilizadas como armas biológicas. Sabemos en la actualidad que las únicas 2 cepas de viruela que existen en el planeta lo tienen los Estados Unidos en el CS de Atlanta, y el otro lo tienen los rusos. Ahora nos preguntamos cuántas cepas puedan tener tal vez las unidades militares de guerra biológica, tanto norteamericanas, rusas o quién sabe de cualquier otro país que pueda tener acceso a este tipo de armamento. Pues bien, esto es parte de lo que pueden ser definitivamente las fuerzas destructivas que puedan liberarse en nuestro mundo. China, pues definitivamente pues tiene un problema grave en estos momentos. No es la primera vez que lo experimenta, lo hemos hablado aquí anteriormente, lo hemos discutido en varias ocasiones, hemos discutido la peligrosidad de todo esto, hemos hablado de lo que había ocurrido en el 2002 y 2003 con el SARS, habíamos hablado también de lo que pasó con el MERS allá en 2012, y la cantidad de muertos que hubo en ambos brotes. En el 2002-2003, el SARS, por ejemplo, infectó 8.000 personas en 37 países, 8.000 personas. Aún así fue bastante controlado, se pudo controlar bastante. Murieron 774 personas en aquel momento. Cuando se dio el MERS, por lo menos el conteo como en el 2012 hasta el 2019, que se ha estado rastreando, ¿no?, los brotes o los incidentes que puedan haber con el MERS, que en aquel momento, y señalé precisamente en un Facebook Live esta semana, hubo un momento en que se relacionó inclusive una enfermedad con los camellos. Se señalaba a los camellos como originarios de este tipo de enfermedad. Pero bueno, la realidad es que hubo 2.494 casos de infectados, pero murieron 858 personas. Murieron más personas de MERS que de SARS. En este caso, ¿no?, de este coronavirus, allá en China, el actual, esta mutación actual, pues parece ser mucho más agresivo. Aunque está cerca de un 10% la letalidad de este virus, la importancia es de que hay que darle seguimiento. No se puede bajar la guardia con todo eso. Así que vamos a estar pendientes a toda esta información que nos está llegando, y vamos acá a comenzar ya también acá a intercambiar con nuestro compañero, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido esta noche a La Otra Realidad una vez más. Un placer estar aquí, otro viernes en la noche contigo. Ajá, vamos a ver cómo te pongo. Estuviste hablando de este laboratorio que está en el epicentro de donde surgió este virus del coronavirus. Tenemos que recordar que China es un país hermético, y siendo un país hermético es muy poca la información que llega a los Estados Unidos y a nosotros de lo que pasa en ese país.
Yo me recuerdo que cuando yo estaba contigo, más o menos para el año, bueno, para el último año, creo que fue, que hubo un gran sismo en una ciudad de China, y cuando tú y yo evaluamos la información, pues surgió de que había un laboratorio de armamento nuclear al lado del epicentro que destruyó toda una ciudad. Y no dejaron entrar a los reporteros a la ciudad, así que nunca se supo si esa ciudad fue destruida a causa de alguna detonación nuclear dentro de ese laboratorio. China, como tú has dicho, ¿no? Al igual que otros países como puede ser Corea del Norte, que es aún más hermético, Irán a su manera, ¿no? Países donde los gobiernos son dictatoriales, no importa el sistema, se les quiera llamar socialista, comunista o teocrático. La información pues siempre se trata de encubrir, porque los sistemas quieren prevalecer. Pero en la actualidad sí hay que señalar que hay un monitoreo intenso para muchas de estas cosas, ¿verdad? Se supone que hay un monitoreo para pruebas nucleares, que hay un monitoreo inclusive para armas químicas, aunque tú y yo sabemos muy bien, con la situación de Siria, donde se ha acusado del uso de armas químicas, uso de cloro, uso de gasarín, todavía es la hora donde no está claro cuándo y quién usó armas químicas en Siria. Y traigo ese tema porque es un tema recurrente y que podría tocar esto, porque hemos visto diferentes países diciendo diferentes cosas. El gobierno sirio negándolo, el gobierno de Rusia apoyando al gobierno sirio, negando de que ellos hayan usado armas químicas. Tenemos a Francia, Estados Unidos e Israel señalando al gobierno sirio de haber usado armas químicas. Y tenemos ese tipo de contradicciones continuamente y de mutuas acusaciones. Pero finalmente vemos que nadie toma la responsabilidad por las personas que murieron precisamente por envenenamiento químico. No en todos los casos, porque hubo casos donde no aparecieron obviamente rastros químicos, pero hubo por lo menos 3 o 4 incidentes donde sí se vio que se usaron armas químicas en Siria. Sí, yo quiero también indicar de que Andrew y yo hemos estado hablando de estos viruses y de estas instalaciones que guardan estos viruses desde que estábamos en la Noti1. Sí, sí. Pues yo preparé una siglo charla. pasado. El siglo pasado. Sí, señor. Yo preparé una charla hace unas semanas que la puse esta charla en mi canal de YouTube sobre que Japón se movió a preparar y en estos momentos tiene también una facilidad para estudiar estas enfermedades letales que han causado muertes a través de los siglos. Y la excusa que ellos dieron es que como vienen las Olimpiadas y ahora hay que ver cómo se afectan las Olimpiadas de este verano con este coronavirus, la excusa que utilizó el gobierno japonés es que se tenían que preparar para poder atender una epidemia que surja en Japón debido a que todas las personas que vienen del exterior y entran a Japón podrían traer un virus y contaminar a la población de Japón. Y para ese propósito, contrataron a los laboratorios Murayama en la ciudad de Raizuka. Y han traído, o sea, en el momento que yo preparé esa charla, la documentación lo que decía era que hasta ese momento habían traído ébola, Marburg, anthrax y viruela, y que iban a seguir importando enfermedades letales para alegadamente encontrar una cura. ¿Y por qué yo mencioné el programa del siglo pasado, verdad? Sí. Porque desde el programa del siglo pasado, cuando estábamos en la otra estación, Andrew y yo siempre estábamos hablando de que está bien, está en un laboratorio seguro, pero el problema no es que esté en un laboratorio seguro, el problema es la transportación. Cómo estos laboratorios consiguen estas bacterias, estos virus letales para estudiarlos, porque no hay un laboratorio ambulante, o sea, no existe un barco laboratorio para transportar estos gérmenes. Estos gérmenes, en aquel entonces averiguamos Andrew y yo, que simplemente se ponen en una maletita, se le dan a un señor que lo transporta en un avión común y corriente comercial y se lo lleva al laboratorio que está estudiando. Y en aquel entonces, cuando Andrew y yo estábamos en el otro canal, si usted tenía una licencia de importación y un certificado de que usted era un laboratorio que hacía estas investigaciones, usted podía solicitar estos virus, estas enfermedades letales, comprarlas con una
American Express como una tarjeta de crédito y mandarlas a traer por Federal Express o por UPS. Así que el problema aquí de estas instalaciones no es que tengan estas enfermedades letales, es cómo fue que ellos transportaron estas enfermedades a ese laboratorio. Porque cuando se transportan es que puede surgir un accidente y que estas enfermedades se liberen en medio de una ciudad. Porque eso es lo otro. Por lo menos los americanos tienen ese CDC en Atlanta. ¿A quién se le ocurre hacer un CDC en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos? De hecho, y tú y yo recuerdo, hace muchos años habíamos llevado un conteo de accidentes accidentes e incidentes en el CDC de Atlanta. Fallos de seguridad, fallos de la presión negativa adentro, escapes de ratones infectados, etcétera. O sea, y de hecho personal que se infectó también trabajando. Explosiones de tanques de oxígeno. Sí, todo eso dentro del CDC de Atlanta. Acá, claro, en Puerto Rico la prensa ni le pregunte, bendito, ¿cuántas veces hay que decírselo? Ese insularismo mediático. Ahora, ya que hablas de Japón y con el coronavirus, hay que recordar que las pasadas Olimpiadas en Brasil estaba con un brote de Zika. Mientras acá la gente tenía miedo de venir a Puerto... Oiga, para que usted vea cómo es que los intereses van en todo esto, y vuelvo a refrescarle la memoria a todos nuestros amigos. Usted vea cómo los intereses económicos y políticos influyen en qué debe ser una crisis, qué debe ser una epidemia, o qué debe ser peligroso o qué no. Cuando surgió lo de Zika, los casos de Zika de Puerto Rico no comparaban con los de Brasil. Jamás, hombre, proporción, nunca. Los casos de microcefalia en Brasil eran por cientos. En Puerto Rico, se quedó hueso, no había prácticamente nada que registrar. En Puerto Rico, si usted ve, no ha habido aumento de microcefalia antes del Zika versus después del Zika, porque aquí siempre han nacido niños con microcefalia, siempre, pero es un número mínimo, un % mínimo, tan pequeño que el Departamento de Salud no lleva una estadística, para que usted sepa de qué se trata esto y no se deje manipular por gente, por reporteros y gente que dicen lo que no saben o hablan picando fuera el hoyo. Lo que voy es con esto. ¿Tú recuerdas que aquel entonces se suspendieron aquí unos juegos de exhibición de Grandes Ligas aquí en Puerto Rico? Exacto. Se suspendieron viajes a Puerto Rico turísticos. Se afectó aquí muchísima gente. Tenía terror medio mundo de bajar a Puerto Rico. Gente que tenía honeymoons en Puerto Rico suspendió de turistas. Aquí hubo una debacle con la cuestión del turismo por la situación del Zika. Pero al mismo momento, haga cabeza, relaciones, póngase al día. Al mismo momento que pasaba eso en Puerto Rico, estaba el brote en Brasil a todo dar, pero a todo dar, como se dice. Pero entonces estaban corriendo las Olimpiadas. Para las Olimpiadas en Brasil, nadie habló de Zika. Tú no viste ningún medio, yo le pago a quien usted quiera, ningún medio en Estados Unidos, ningún medio en ningún lugar hablar de Zika mientras estuvieron las Olimpiadas en Brasil. Para que usted vea cómo es que aquí la cosa se mueve y cómo los grandes intereses deciden dónde sí, dónde no. Cuidado a veces, por eso hay que pasar por el filtro, la información que a veces creemos fidedigna. Lo que está pasando en China, pues bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias, no solamente de salud pública o de seguridad nacional, sino las consecuencias políticas y económicas que estos puedan traer bajo, obviamente, el estatus que tenemos de deliberancia entre Estados Unidos y China. Bueno, por lo pronto vamos a ver cuáles van a ser los efectos sobre las Olimpiadas este verano debido a este brote del coronavirus. Yo quiero adelantar, yo quiero indicarle a ustedes de que hoy yo me gasté más de 60 pesos en mascarillas. ¿Y por qué yo me gasté más de 60 pesos en mascarillas? Porque yo me recuerdo cuando hubo el brote del H1N1, hace unos cuantos años atrás, y cuando yo fui a buscar mascarillas a estas megatiendas, estas farmacias bien famosas en Puerto Rico, me encontré de que habían retirado todas las mascarillas de los anaqueles. Y que no había mascarillas para los boricuas. ¿Tú te adelantaste? Sí, aquí yo me adelanté de inmediato. Proactivo. Y me adelanté por otro factor. Cuéntame. Porque el que manufactura las mascarillas mayormente es China. Y si esto es un brote genuino, se van a quedar con ellas. China se va a quedar con ellas. China va a confiscar las mascarillas que tiene disponible, que tienen todos los almacenes, y las va a utilizar en sus ciudadanos, bueno, en sus políticos, en los familiares de sus políticos. Así que debido a que este es un brote que es en China,
yo rápidamente pues dije, mira, mejor las compro ahora, porque hay un gran riesgo. Bueno, no debo utilizar esa palabra de un gran riesgo. Hay un posible riesgo de que este brote sea genuino. Y cuando estábamos en el pasillo, Andrew y yo, yo le mencioné de una noticia que no está confirmada. Y si no está confirmada, usted tiene que interpretar de que es un chisme o es un embuste. Un rumor. ¿Okay? Así que no la puede tomar como fidedigna. Pero se alega de que hay una universidad, que es el Instituto Johns Hopkins, que en octubre del año 2019 hizo una simulación de cuántos fallecidos habrían en una pandemia de este virus. Y alegadamente los resultados de esa simulación, y vuelvo a repetir, esto es un chisme, y si es un chisme usted interprete que es un embuste hasta que no sea confirmado por un medio que tenga mucha credibilidad. Ellos están diciendo de que esta simulación, los resultados fueron 65 millones de fatalidades en 8 meses. O sea, que esa sería la pandemia X que tanto se ha mencionado, la potencial pandemia global. Eso es más o menos toda la población de México. Sí, no, eso sería devastador. Recuerde usted bien que en 1918, que había menos población mundial, había menos medios de transporte como los hay en la actualidad. Pues en 1918, la famosa epidemia que explotó allí, la influenza española, pues se traspolan números. Algunos hablan de 86 millones de muertos, otros hablan de 66, otros hablan de 103 millones. No se sabe exactamente cuánta gente murió en aquel entonces, pero aquí estaremos haciendo números similares y se supone que en cada siglo aparece una de estas pandemias, aunque ahora creemos, ¿no?, que con la tecnología que tenemos médica podemos enfrentar muchas de estas cosas. Bueno, podemos evitar algunas cosas obviamente usando la profilaxis adecuada. Recuerde que no hay tratamiento directo para esto. Profilaxis, ¿no? Prevención, planes de contingencia, saberse, primero no meterse en grandes grupos de personas, usar una mascarilla, usar desinfectantes como puede ser el Lysol, el cloro, mantener su casa lo más aislada lo que pueda haber del exterior en caso de que hubiese una pandemia global. Por otro lado, si la persona tiene síntomas, ir inmediatamente a su médico, y si hay que ponerlo en cuarentena, ponlo en cuarentena. O sea, hay una serie de mecanismos, un protocolo de seguridad, obviamente de biorriesgos, y estos biorriesgos o peligros que pueden haber obviamente por infecciones biológicas, este tipo de epidemias, pues hay que darle seguimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, y Orlando y yo platicábamos hace un ratito acá, antes de entrar al aire, nosotros llevamos como 1 hora y pico aquí, nos ponemos a hablar aquí cosas de nosotros y en Beleco que nos gusta. Hablaba hace un momentito Orlando el H1N1. Todos recordamos en aquel entonces que surgió aquel pánico, que esto surgió en México precisamente, en una zona donde se producía carne de cerdo, precisamente. Era una industria que se dedicaba a carne de cerdo y ahí un niño fue el paciente cero, cuando el H1N1. Ahí pues surgió que hacía unos años antes, Rumsfeld, que había sido secretario de la Defensa de los Estados Unidos, pues había comprado millones y millones y millones de dosis de Tamiflu y se la había comprado a Roche, ¿no?, una farmacéutica francesa, y que ese Tamiflu estaba almacenado en Estados Unidos, no tenía ningún uso. Y que el Tamiflu, sepa usted, no cura el H1N1. Antes de la pausa, ¿qué pasó cuando explotó eso aquí el H1N1 en Puerto Rico? Que nos metieron miedo hasta por todos lados, nos metieron miedo los que sabían de esto. ¿Qué pasó? Bueno, yo me recuerdo que yo me compré hasta un sub de esos antibacteriales. ¿Y el precio de Tamiflu? Bueno, el precio de Tamiflu estaba en como 150, 160 pesos la dosis. Increíble. Y creo que aquí no se dio ni un solo caso de H1N1, pero Rumsfeld multiplicó su fortuna por varias decenas de millones de dólares. Increíble. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ir con mucho más de qué hablar esta noche, mucho más análisis acá en La Otra Realidad. Y le digo a Rookie, ¿sabes qué? Héctor, llévatela, pégala a Puerto Rico.